Epa, un momento. Empecemos por el principio. Estamos preparados para salir en la Translluçanès, ahí lo veis de fondo, así que acompáñame a esta ruta. Vamos a acompañar este recorrido descubriendo algunos de los puntos más destacados del trayecto. A estas horas de la mañana el ambiente es espectacular. Los primeros kilómetros nos llevan hacia Santa Maria de Besora. Aquí la carretera empieza a ponerse seria. Bosques cerrados, curvas constantes y ese tipo de asfalto que te obliga a estar atento, pero al mismo tiempo te hace disfrutar de cada metro. Dejando atrás Ripoll, nos adentramos en Las Llosses. Aquí es donde la Translluçanès empieza a mostrar uno de sus mayores atractivos. Carreteras estrechas, poco tráfico y kilómetros rodeados de naturaleza. Ahora llegamos a Berga, uno de los puntos claves en esta ruta, situada en las puertas del Prepirineo. Esta ciudad es famosa por la Patum, una fiesta con más de 6 siglos de historia. Pero para muchos motoristas, Berga también es la puerta de entrada en algunas de las mejores carreteras del interior de Cataluña. Y eso exactamente es lo que vivimos a buscar hoy. Aquí llegamos al último checkpoint, donde nos sellan el pasaporte, bebemos un poco de agua y seguimos la ruta. Después de dejar Berga atrás, uno de los puntos más esperados de toda la jornada es el Capolat. La subida combina curvas, cambios de ritmo y unas vistas que obligan a mirar hacia arriba. Aquí entiendes por qué tanta gente repite año tras año. No es solo una carretera, es el conjunto, el paisaje, el ambiente y la sensación de estar recorriendo lugares que parecen diseñados para disfrutarlos en moto. Pasamos por uno de los rincones más fotografiados de la zona, el Columpio del Capolat, situado en un balcón natural sobre el Bergadà. Este lugar se ha convertido en un punto de visita obligado para excursionistas, ciclistas y motoristas que corren estas carreteras. Desde aquí se puede contemplar buena parte de la comarca y en días despejados como hoy disfrutas de unas vistas espectaculares del Prepirineo catalán. Después de tantos kilómetros y curvas, uno de estos lugares que invitan a detenerse unos minutos, disfrutar del paisaje y simplemente contemplar dónde te ha llevado la ruta. Han sido muchísimas horas de conducción, cientos de curvas y unos cuantos lugares que probablemente no habría conocido de otra manera. No se trata únicamente de completar el recorrido, se trata de descubrir carreteras nuevas, compartir experiencias con otros apasionados de las motos y volver a casa con la sensación de he aprovechado el día al máximo. Porque al final las mejores rutas no son las más famosas, muchas veces son las que te sorprenden cuando menos te lo esperas. Y esta Translluçanès, desde luego, ha sido una de ellas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta ruta y nos vemos en la siguiente curva.